Hola, ¿qué tal están? El concepto de persona. Ciertamente tiene una raíz antigua y medieval este concepto y podemos decir que el término persona procede del griego prosopon, que significa máscara, la máscara del actor que actuaba en los teatros griegos antiguos, en Atenas, en Corinto, en otros teatros de la antigua Hélade, en la que la voz resonaba y que revelaba su papel, el papel del actor. De todas formas, hay que entender que la acepción que nosotros le damos se origina en las polémicas de los primeros siglos del cristianismo acerca del misterio de la Trinidad, especialmente o concretamente con el jurista romano Tertuliano, que vivió entre el 160 y el 220 después de Cristo, y que es el primero en utilizar la expresión persona, según se sabe. En el Concilio de Calcedonia, en el año 451 de nuestra era, se usó también la noción de persona para referirse a las personas divinas. Ya en el siglo IV de nuestra era, Boecio definió a la persona, como se sabe, como sustancia individual de naturaleza racional. Es una definición clásica que ha sido muy comentada, muy analizada y que en realidad responde a dos cuestiones fundamentales. Primero, la sustancia individual, ya que el ser humano podemos decir que no está en manos del destino, ni al mismo nivel que las cosas, es autárquico, es autónomo, es dueño de sí mismo y subsiste por sí mismo y no por otro. Y por otra parte, pues hay que tener en cuenta también la naturaleza racional, ya que el ser humano forma parte de la naturaleza, pero el hecho de que posea una naturaleza racional significa que está dotado de autoconciencia, voluntad y también, por supuesto, sociabilidad. Ya en el siglo XVIII se puede entender lo que significa el vocablo persona desde la perspectiva ilustrada de Kant. Kant enriquece el concepto de persona al darle también una connotación fundamentalmente moral. Persona para Kant es el ser libre, y libre no significa solo que pueda elegir entre cumplir unas leyes naturales u otras, sino que es el ser capaz de darse leyes a sí mismo, capaz de crear junto al mundo de las leyes naturales un mundo moral. En definitiva, la libertad es una indudable autonomía, y el hecho de poseerla confiere a las personas además una especial dignidad, porque si un ser puede darse sus propias leyes de forma autónoma, nadie tiene derecho a instrumentalizarle. Además, también para Kant, la persona es un fin en sí misma, porque la persona tiene un valor absoluto, es decir, que es valiosa en sí misma, sin que su valor le venga de resultar o no útil para algo. De esta forma se establece un imperativo, una orden, un mandato de respeto mutuo, porque lo propio de toda persona es respetar a los demás como fines en sí. En relación con el movimiento personalista que surge y se desarrolla en el siglo XX, hay que decir que el personalismo es una amplia corriente filosófica cuyo núcleo consiste en no considerar al ser humano solo como animal, cuerpo, espíritu e individuo, sino como persona, como realidad a la vez espiritual y material. Fue Manuel Munier quien dio cuerpo a esta corriente, sobre todo con su manifiesto al servicio del personalismo del año 1936, en el que recoge tanto las características que debe tener una civilización basada en la persona, como los rasgos también con los que la persona ha sido definida. Para ello asumió también las aportaciones de las dos tradiciones que acabamos de comentar y también las de la fenomenología, iniciada por Edmund Husserl y continuada por Max Scheler. Se puede afirmar también que la fenomenología añade al concepto de persona la nota de intencionalidad, porque la conciencia humana pues es evidente que es intencional porque está abierta también a la realidad. El ser humano, en consecuencia, no es una sustancia cerrada e incomunicada, sino abierta a las cosas, a los demás y también al mundo. A partir de aquí, otros autores personalistas, como Martin Buber y Emmanuel Levinas, recuerdan que la relación de unos seres humanos con otros es constitutiva para cada uno de ellos de una especie de entre relacional que es el origen del reconocimiento interpersonal y es esencial para la persona también. En ese sentido, la amistad, por ejemplo, se basa en una relación entre personas. Como dice Miguel de Montaigne, éramos amigos porque él era él y yo era yo, sin más motivos. En cuanto a las notas de la identidad personal, se pueden establecer varias. Yo creo que hay tres fundamentales que engloban a distintos aspectos de la identidad personal.
aunque hay que reconocer que hay una cierta dificultad en definir claramente lo que es la identidad personal o delimitar los caracteres de la realidad personal, se puede tomar como hilo conductor la propuesta de Emmanuel Mounier, este gran filósofo personalista. En primer lugar, una existencia encarnada, en el caso de las personas que existen, significa que están dotadas de una interioridad, de una parte interna que les permite desde ellas salir de sí mismas y abrirse a las demás cosas. Y esto además es realmente posible porque la persona es de carne y hueso, está encarnada, pero abierta al mundo desde su intimidad como existente. Por otra parte, está también la comunicación, ya que la persona, podemos decir que es una presencia comunicada, dirigida hacia el mundo y también hacia los otros. Las otras personas no son un límite, sino una posibilidad de crecimiento. Tan importante es la comunicación que la primera experiencia que tiene el hombre es la de la segunda persona, la conciencia del tú, que precede a la del yo. A diferencia de otros seres, también es verdad que la persona realiza pues una serie de actos como salir de sí, adoptar el punto de vista de otro, asumir tareas de otro, ser fiel a los compromisos y es capaz también de actuar con gratuidad, es decir, de dar sin esperar nada a cambio. Además, hay que considerar también dentro de esta identidad personal la libertad condicionada, lo que significa que la persona se afirma por la libertad, aunque se trate de una libertad condicionada, en cierto sentido. Ser libre, en consecuencia, es aceptar el carácter condicionado de la libertad, no como un límite que imposibilita, sino más bien como una posibilidad desde la que apoyarse. A diferencia del existencialismo de Sartre, por ejemplo, que considera la libertad como una condena, el personalismo entiende la libertad como una propuesta que se acepta o rechaza. El hombre libre es aquel que puede comprometerse. En relación con el compromiso, la identidad de una persona también se forja a través de las convicciones que tiene y los compromisos que adquiere. El conjunto de promesas compartidas define a la persona y es porque la acción personal es rechazo de la abstención, de la neutralidad y también de la indiferencia. En relación con la libertad, quería matizar que a mi juicio Sartre también dice que el infierno son los otros, pero él apuesta por la libertad humana, que es la que construye la existencia humana, porque para Sartre no hay existencia en el sentido de que derive de la esencia, sino que la esencia es la propia existencia. En ese sentido, hay otros aspectos de la identidad personal, como es la capacidad crítica, ya que ser persona es ser capaz de decir no, pero no protestando, sino tratando de transformar el mundo desde las propias convicciones o creencias. En ese sentido, la identidad personal se construye a veces con sacrificios también. También, por supuesto, hay que insistir en la eminente dignidad. La persona ocupa el grado más alto, se podría decir, porque ni se subordina a las cosas ni tiene un precio. Y habría que destacar también los valores de la proximidad y la amistad en relación con la identidad personal. La persona no solo vive en sociedad, sino también es proximidad a los otros y también es amistad. La relación de proximidad, o puede ser amistad, consiste en la donación de algo del propio ser a una persona, sea quien sea, solo por el hecho de necesitarlo. En cambio, la amistad consiste en querer el bien de otra persona, en hablar bien de ella, en hacerle el bien, ayudándola, etcétera, ayudándola a ser lo que debe ser y compartiendo pues por el hecho de ser quien es. En cuanto a las formas de unidad social, son diferentes y esto entraría dentro del ámbito del dinamismo de la socialización. Por una parte está la masa, que es la unidad de los individuos, que se origina por contagio, por imitación involuntaria, es la forma de unidad social más cercana al rebaño, tiene una realidad propia y unas leyes propias de acción. En la masa se puede afirmar que no hay solidaridad porque no hay vivencia de la singularidad personal. También hay una comunidad de intereses, la unidad entre las personas tiene su origen en el interés por realizar juntos una actividad y esta actividad es la que origina la unidad. Y por eso la responsabilidad personal es la corresponsabilidad. También es definible la sociedad, comunidad social entre las personas en una unidad de intereses, pero no de actividad compartida, por eso es menos libre y voluntaria que la de la comunidad, más artificial e impersonal. Y también se puede hablar de la comunidad de vida. La unidad entre las personas es el resultado, en definitiva, de querer vivir, sentir y pensar juntos, aunque de forma independiente y autónoma. Las relaciones entre ellas son de confianza mutua
y amistad. Se puede decir también que existen distintas formas de socialización, porque la socialización es el proceso por el que un individuo intenta internalizar la cultura de la sociedad en la que vive, desarrollar también su identidad al máximo de lo posible y constituirse como persona también. De hecho, un antropólogo como Mead, en Espíritu, Persona y Sociedad, señala o establece que el proceso social mismo es el responsable de la aparición de la persona, o sea que la persona tiene raíces sociales o tiene un origen social o es el resultado de procesos sociales. En definitiva, internalizar esa cultura en la que se vive supone aprender también los contenidos, valores y normas que los otros miembros de la sociedad le transmiten, es decir, aprender a comportarse de acuerdo con su identidad social. Así, si alguien es identificado como mujer, aprende a comportarse tal como la sociedad a la que pertenece define el rol de mujer, aunque esto habría que también analizarlo con mucho más detalle, pero en principio es lo que se plantea en cuanto a la socialización, en un primer nivel de explicación. Para que un individuo se identifique consigo mismo y se reconozca como persona, necesita identificarse con los otros y reconocerlos a su vez como personas. La realidad social, además, se define por esa continua identificación mutua entre los sujetos. Eso es algo incuestionable. En definitiva, la socialización es un proceso de internalización por el que también accedemos a definir interpersonalmente la realidad social. Por tanto, en este proceso las personas o la persona hace suya la realidad social y cultural. Se podría decir, convirtiéndola en significativa para su vida y también para la vida de los que la rodean. Para ello necesita adaptarse al entorno social y adquirir también recursos que le permitan apropiarse de esta realidad, como por ejemplo el lenguaje, fundamentalmente el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, que es un instrumento indudablemente decisivo de socialización, pues permite la constitución de un individuo como persona en constante comunicación con los otros. Aunque el proceso de socialización se extiende a toda la vida de un sujeto, podemos distinguir en él dos etapas, socialización primaria y socialización secundaria. En relación con la socialización de los niños, pues hay que decir, como señala también Berger y Luhmann, estos grandes especialistas en la construcción social de la realidad, señalan que la socialización crea en la conciencia del niño o de la niña, se entiende, una abstracción progresiva que va de los papeles sociales, roles, se podría decir, y actitudes de otros significativos, a los papeles sociales y las actitudes en general. En cuanto a la socialización primaria, podemos decir que es la parte más importante del proceso, tiene como objetivo introducir al sujeto en la sociedad y se desarrolla en el seno de la familia durante la niñez, aunque en nuestros días la escuela primaria también cumple su papel en esta primera etapa e incluso se habla de la televisión como agente socializador de la infancia, de la niñez. De este modo, la internalización va surgiendo, los roles de los otros a través de un procedimiento de generalización progresiva que va de las normas, actitudes y valores concretos a los generalizados. Por ejemplo, en la internalización de normas existe una progresión que va por distintos grados. Y además el proceso de socialización primaria no es meramente cognoscitivo o intelectual, sino que tiene una enorme carga también emocional, sobre todo por parte de los padres, de las familias. Por ejemplo, se tejen relaciones de cariño, de amor, que influyen enormemente en el aprendizaje de esta etapa en la que construimos nuestro primer mundo. Después está la denominada socialización secundaria, que es un proceso en el que se internalizan submundos institucionales que contrastan con el mundo de base adquirido en la socialización primaria. Ahora entran en juego, se puede decir, nuevos agentes de socialización, como las instituciones, ya sean laborales, políticas o religiosas. También es verdad que la interacción social tiene una menor carga afectiva y los papeles sociales se puede decir que comportan un alto grado de anonimato. Ni en el centro educativo, ni en la calle, ni en el trabajo se produce ni se exige un trato afectivo familiar. Los papeles sociales son más intercambiables, se separan, podemos decir, fácilmente de las personas que los asumen y se adquiere distancia del papel social. Otra diferencia significativa e importante estriba en el hecho de que, mientras en la socialización primaria el conocimiento se internaliza casi automáticamente de la familia, de los padres,
en la secundaria debe ser reforzado por técnicas pedagógicas específicas y también realmente complejas. En este proceso de maduración pueden aparecer crisis de crecimiento también. Algunas se producen después de la socialización primaria, al reconocer que el mundo de los propios papeles no es el único que existe, sino que tiene una ubicación social muy específica y hay otras perspectivas diferentes. De todos modos, también hay que decir que normalmente la socialización secundaria no desintegra el pasado, sino que construye a partir de ese pasado de la socialización primaria, se podría decir. Por tanto, pues hay distintas formas de socialización y realmente son necesarias para que se vaya construyendo también la persona. También se puede hablar de la resocialización, que es un proceso que consiste en la internalización de los contenidos culturales, es decir, roles, actitudes, valores, etcétera, de una sociedad distinta a aquella en la que el sujeto se ha socializado, o bien de contenidos nuevos, resultado de un cambio radical de la sociedad a la que pertenece también. En ese caso habría también una resocialización. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.